algunas aplicaciones específicas del simulador 1 Arducin que nos permite construir algunos proyectos elementales en la placa Arduino Uno. Lo que vamos a ver va a ser en principio el uso de los displays de 7 segmentos aplicados dentro de este simulador. La particularidad que tiene el uso de estos displays es que tiene un decodificador internamente construido de binario a 7 segmentos. Entonces uno puede entrar en 4 dígitos, digamos, es BCD más el resto de los símbolos hasta completar en hexadecimal. Eh, con 4 líneas de entradas que tienen que ser 4 cables conectados sucesivamente. Es decir, por ejemplo, si yo conecto como primer pin la pata 4, desde la pata 4 hasta la pata 7, es decir, 4, 5, 6 y 7, 4 números, 4 cables, va a ocupar este display 7 segmentos para funcionar. Yo me dejo anotado, y esto es una buena práctica que recomiendo, en los comentarios al inicio. Fíjense que estos son comentarios porque está la barra inclinada y el asterisco, entre barra inclinada, asterisco y asterisco barra inclinada son todos comentarios. Me dejo siempre la configuración y les recomiendo a ustedes que lo hagan así, porque si no uno no sabe qué tenía que conectar a qué, cómo iban y todo lo demás. En este caso, bueno, me dejé la recomendación, los pines 4 a 7 van al display de 7 segmentos. Con solo indicar el primero, con solo indicar el primer cable, entonces ya el display sabe que los cables son los 4 que siguen a 4, 5, 6 y 7, digamos, incluido el mismo, ¿no? Por supuesto. Y en la opción del CS asterisco, que es el que permite o no funcionar, si está en estado bajo, habilita el funcionamiento del 7 segmentos. Si está en estado alto, inhabilita el funcionamiento del 7 segmentos. Yo me hice un pequeño programita acá donde declaro, ven que esto es de buena práctica, hay que declarar las patas 4, que es la primera, la única que figura en el símbolo del display 7 segmentos, pero yo tengo que declarar la 4, la 5, la 6 y la 7 como salidas. La 11 también es una salida, en este caso de la placa Arduino, y se ingresa a la placa, al display 7 segmentos, y yo voy a utilizar 2 latch más que los voy a poner acá para poder ingresar, para poder cambiar algunos valores. Los uso como latch y voy a poder cambiar algunos valores y voy a poder habilitar o inhabilitar el display. Fíjense que ahí el display me acaba de mostrar un 1. Si yo cambio el valor de uno de los 4 cables, por ejemplo acá estoy cambiando el valor de la pata 2, del cable 2, digamos, ahí tengo un 3 y vuelvo al 0. Obviamente se pueden mostrar todos los valores, 0, 1, 2, 3 hasta 9, y después empiezo con las letras que corresponden a los códigos hexadecimales. Y acá en el que está ingresado, en el botón que está ingresado en la pata 03, lo que hago es habilito con un estado alto, como está en este caso, o en un estado bajo, perdón, habilito con un estado bajo e inhabilito con un estado alto. Si la pata 3 está en 1, entonces estoy inhabilitando el display 7 segmentos y no me muestra nada, como se puede ver sobre el margen derecho. Un archivito muy elemental, que yo les acabo de mostrar, pero se pueden hacer algunas cosas más interesantes, como por ejemplo cargar un archivito que muestre un contador, simplemente un contador que muestra cada un segundo una variación en el display 7 segmentos. Ahora les muestro el programa. Voy a cambiar la configuración en el archivo, en el display 7 segmentos. Vamos a ver si no me equivoqué en nada. Y les muestro el programa. Siempre se puede, digamos, copiar directamente. Cópienselo de acá si lo tienen a la vista.
Les muestro la totalidad del programa para que lo vean. Bueno, en la parte de abajo es la de siempre. Lo importante serían estas formulitas que están acá. ¿Eh? Y este programita, si anda todo bien, vamos a ver. Si anda todo bien, va a mostrar, como está mostrando ahora, cada un segundo los dígitos del 0 al 9 y reinicia la cuenta. ¿Ven? Ahí se ve cómo permanentemente hace el ciclo porque está dentro del void loop. Bueno, y se puede usar para la finalidad que uno necesite. Otra cosa importante que me habían consultado era, por ejemplo, cómo se utilizaba el servomotor. Vamos a ir al servomotor y vamos a desconectar nuestro uso de los displays, así no nos confundimos y no hacemos macana. El servomotor realmente es muy sencillo. Un servomotor en la realidad, en la práctica, digamos, el servomotor tiene 3 cables. Esos 3 cables van uno a positivo, uno a negativo y uno a datos. La carga de datos es lo que hace que el servomotor se posicione angularmente donde yo quiera. En este caso, y digamos, eso en la construcción en realidad y está muy bien simulado en este simulador. Cuestiones importantes con respecto al uso del servo en el simulador. En principio hay que incluirle una librería que se llama servo.h. ¿Ven el include ahí, el simbolito del octatorp, el include servo h, porque si no, no se puede manejar. Necesito una librería que le enseñe a Arduino a manejar el servomotor. Por otro lado, a esto se le dice una instancia. Yo pongo la palabra reservada servo y le doy al objeto servo, le doy un nombre que en este caso a mí se me ocurrió decirle mi servo, pero podría haber sido, qué sé yo, indicación, ángulo, horizontal, vertical, etcétera, 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 sin ningún tipo de problema. Bueno, después acá hay un par de variables. Esta en realidad la variable entera i igual a 0 no la voy a usar, quedó de una prueba anterior. Sí voy a usar una variable que se va a llamar pote por potenciómetro. Así de paso les explico cómo se usa un potenciómetro para ser conectado a Arduino y para ver cómo funciona proporcionalmente. Lo que vamos a hacer entonces es conectar primero en el setup. Tengo que avisarle que el objeto mi servo que está conectado, que es un servo y que requiere esta librería, el objeto mi servo va agarrado, va conectado a la pata 9. Eso lo hago por programa y tiene que coincidir con la indicación de conexión efectiva. Si yo acá le aviso que está conectado a la pata 9 y acá lo conecto a la pata 7, por decir, obviamente no va a funcionar. ¿Sí? Eso es lógico, obvio, y en todos los casos va a dar un error o un desastre, digamos, en la práctica. Acá simplemente da un error, no hay problema. Una cuestión importante es que las patas que yo le conecte al servo tienen que tener la capacidad de generar PWM. ¿Sí? Son estas patas las que tienen el simbolito de la senoide, la 9, la 10, la 11, etcétera, etcétera. Esas tienen que ser las patas que alimenten al servo. Y después voy a entrar analógicamente a la pata del potenciómetro. Voy a usar el potenciómetro que está acá abajo. Voy a entrar a la pata A0. Voy a entrar a la pata 0 y voy a hacer que se mueva. Voy a mostrar el programa ahora de este lado. Fíjense que lo único que hace la variable pote es hacer un analog read del A0, es decir, lee un valor que va a estar entre 0 y 255 del valor del potenciómetro que está conectado a la entrada. En realidad lo haríamos con un potenciómetro de 10 kilo ohms conectado a 5 volt en la placa entre 5 volt y masa, entre 5 volt y masa en la pata A0. Después, por las dudas, porque existe el riesgo de que la variable puede efectivamente
superar los 180 grados, el servomotor se va a mover entre 0 y 180 grados. Si yo le doy un analog read, la variable puede tomar desde 0 a 255, así que tengo que tener cuidado de que no se pase, así que la limito directamente. Le digo, si la variable pote es menor o igual que 180, movelo al potenciómetro. Movelo quiere decir escribí análogamente lo que diga la variable, ¿sí? Lo que diga la variable, pero si dice más de 180, déjalo quieto al servo. Vamos a ver cómo esto funciona. Vamos a ejecutar el programa. Perdón, ven ustedes que ahí automáticamente va a la posición 0, está en la posición 90 grados el servomotor, y ahora lo voy a hacer mover, ¿ven? A medida que yo subo y bajo, el ángulo que describe el servomotor, ¿sí? Es el ángulo que describe el potenciómetro. Si yo me paso, no hace absolutamente nada, hasta que la variable toma el valor 1, digamos es reconocido como 1, ven acá en la placa que es reconocido como 1 cuando está en 4,75 volt de caída de tensión en ese potenciómetro, pero empieza a funcionar el servo cuando baje de 180, ahí estamos, ¿ven? Para un lado y para el otro. Esto, de más está decir, se puede hacer que la variable tome el valor que uno quiera. Lo único importante en el uso del servo es la conexión a una pata que sea PWM, ¿sí? Una pata que tenga capacidad de generar PWM. Hay que tener cuidado con la pata a la cual uno se conecta porque, por ejemplo, las patas 10 y 11 usan una frecuencia distinta de base del PWM. Eso, bueno, para verlo después, pero digamos, estas patas creo que eran con una frecuencia de 490 Hz, las 10 y la 11, si no me equivoco, tenían el doble de esa frecuencia de muestreo. Lo único que hace es ser un poco más refinado la construcción del PWM, trabajan en una frecuencia mayor, nada más. No tiene otras consecuencias sobre el servo. Una cuestión importante es que si lo que yo escribo en la variable, o sea, yo lo único que hago es escribir en el objeto mi servo, ¿sí? Que yo lo definí allá arriba, en el objeto un valor y el servo se mueve hacia ese ángulo. Pero si yo hago clic acá en este cuadradito que tiene abajo, el servo tiene la posibilidad de moverse como un motor. ¿Ven? Como un motor cuya velocidad va a ser regulada por el valor de lo que yo escriba en la variable. ¿Ven? A menor valor y sentido de giro, digamos también, va desde un sentido de giro mayor, se va a detener en algún momento, por ahí se está deteniendo, y cuando paso de este valor para el otro lado, empieza a girar para el otro lado a una velocidad cada vez mayor de acuerdo a los valores que yo le ponga al potenciómetro. Esto es si yo esta casillita que está acá abajo a la izquierda en la casilla del servo la dejo marcada o no, ¿sí? Entonces, así como está, lo único que hago es marcar la posición angular del servo. Si yo le cambio el principio de funcionamiento, lo que va a regular va a ser la velocidad a la cual va a girar y el sentido al cual va a girar el servo en función de este mecanismo. Eso es todo lo que hay con respecto al servo, no hay mucho más que decir, no hay muchos más ajustes que utilizar. Vamos a ver ahora el otro tema que nos había preocupado, que era el manejo del motor con PWM. O sea, el motor, voy a otra vez anular la entrada y espero que no quede nada. No, ahí está. Y ahora voy a mostrar cómo funciona el motor alimentado con PWM para ver qué posibilidades de funcionamiento tenemos. Es un motor de corriente continua, pero utilizado con PWM, es decir, alimenta en mayor o en menor potencia y por lo tanto va a girar más rápido o más lento. La simulación que hace el Uno Ardusim es de muy alto nivel porque tiene en cuenta el valor de resistencia típica, la inductancia típica, o sea que se podría hasta potencialmente calcular
el coseno de phi del desfasaje en el consumo, y además tiene las características de peso y momento de inercia del motor. O sea que este motorcito, así como lo ven, un círculo amarillo con una corona circular negra dibujada, tiene una gran cantidad de cálculos adentro y es bastante preciso en cuanto al movimiento, ¿sí? Porque incluso si uno le da, por ejemplo, un PWM con un duty cycle muy chico, digamos, con poco empuje positivo, con poco empuje, o sea, el pulso está presente muy cortito tiempo, es probable que el motor no se mueva, aun cuando yo tenga un PWM vivo ahí, pero si no le doy impulso suficiente, el motor, como tiene inercia, no se mueve. Vamos a ver cómo se conecta. Entonces, en principio tenemos que conectarle acá donde dice PWM una pata que tenga capacidad de generar PWM, de armar PWM como salida. En este caso, la pata 9 la vamos a elegir. Y la pata que dice acá, donde dice DIR, es simplemente una pata de dirección. Si tenemos un valor positivo, gira en un sentido. Si tenemos un valor 1, gira en un sentido. Si tenemos un valor 0, gira en el contrario. La otra posibilidad que tiene el motor es el de tener un encoder, que es digamos, un disco que gira en el eje del motor y que me permite a mí medirle la posición angular que tiene este motor. O sea, cada 22,5 grados yo puedo saber en qué posición está el motor porque tiene la posibilidad de un encoder. Si yo quisiera medir la posición, acá simplemente le ingreso una pata de la cual tomo una lectura analógica y de ahí veo en qué posición se encuentra en el momento que yo quiero. Eso sí, si yo quisiera usar el motor como una variable de salida porque la controlo y de entrada porque la mido. Pero bueno, en este caso lo vamos a hacer más sencillito. Le vamos a conectar, recuerden siempre dejarse en la parte de comentarios acá, antes del programa, cómo está configurado. Entonces, acá yo me dejé, ven, conecto el pin 9 al PWM y el 7 al sentido de giro. Bueno, tengo que conectar un latch al 2 y un pote al A0 para variar la velocidad. Eso me lo dejé y para variar el sentido de giro. Así que el A0 ya justo estaba conectado, no tengo conflicto con nada más y ahí estamos, listo. Ahora lo único, yo les voy a mostrar el programa, fíjense, no tiene absolutamente nada porque es un motor, no lleva ni siquiera, ni siquiera tiene una librería propia, o sea, simplemente voy a generar una variable que se va a llamar pote, en arranque de originalidad le puse pote, se me ocurrió en el momento, no sé de dónde provino, establezco la pata 9 como una salida, la pata 7 también como una salida de la placa, es una salida que va a controlar el motor en su potencia, digamos, y por tanto en su velocidad. Esta es una salida que va a controlar el sentido de giro. Esta es una entrada, la A0 que va a recibir al potenciómetro, y esta es una entrada que va a recibir el sentido de giro. Y lo único que hago después es, digamos, escribir en la pata 7 lo que se lea en la pata 2, lo paso directamente, ni hago cambio de variable ni nada, directamente lo escribo así. Hago que el pote sea la lectura de lo que se ve en la pata A0, es decir, que directamente la variable pote sea la salida del potenciómetro. La mapeo en 4, o sea, divido por 4 la sensibilidad, digamos, con la cual va a trabajar el motor, y escribo esa variable, la escribo sobre la pata 9 que generará el PWM proporcional, es decir, lo alimentará con esa potencia en forma proporcional, con esa potencia y frecuencia de giro, y así voy a ir regulando la velocidad. Lo más interesante es ver cómo funciona más allá de otras consideraciones. Fíjense, si el motor está en 0, ahí se empieza a acelerar, ¿ven? Yo empiezo a acelerarlo desde
desde el potenciómetro hasta su máxima velocidad, que son unos 2 Hz, aproximadamente unos 2 RPM, digamos, no, 2 RPS, 2 RPS, en realidad 2 Hz, que es la máxima velocidad. Y fíjense que cuando yo bajo la velocidad, el motor tiene inercia. ¿Ven? Como no frena inmediatamente, lo mismo que no arranca inmediatamente, sino que va acelerando. Tiene ese dibujito de inercia, interesante nada más, nada del otro mundo. Lo paro y, por ejemplo, voy a invertirle el sentido de giro con el latch, la pata 02, recuerden que lo hice, y ahora empieza a girar, ¿ven? Para el otro lado. Si yo lo hiciera en camino, gira y la propia inercia lo frena. Si esto lo hago en la realidad, se quema, ¿sí? Algo, la placa o el motor. Más le jugaría yo a que se quema la placa. No tiene un sistema de protección apropiado para que yo haga esos cambios. Digamos, la inercia lo lleva para un lado, yo le invierto el campo para el otro. En un caso físico real, eso sería una macana importante. Pero bueno, para que ustedes vean cómo funciona, ¿ven? El motor, cómo se tiene que conectar, cómo lo acelero, cómo lo desacelero. Se puede hacer lo que uno quiera después por programación, viendo todas las cosas que yo quiera hacer sin ningún tipo de problema. Bueno, hasta acá creo que eran las consultas recibidas, así que los dejo por ahora y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.